¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues aquí os traigo un clásico que ya teníamos subido al canal, el SEAT 1430 1430 de Scalextric. Y bueno, esta vez el vídeo va a tratar sobre cómo mejorar nuestro 1430, o vulgarmente como se le ha dicho toda la vida, nuestra loca, con un chasis 3D de un compañero que he encontrado por las redes sociales, y la verdad es que su chasis pues me gusta cómo está terminado, me gusta cómo está hecho. Y bueno, aunque hay que hacer algunos retoques, pero que ya veréis que son mínimos, pues el coche pues la verdad es que gana bastante. En fin, hoy el vídeo trata sobre la comparativa con el coche de serie, con las pequeñas modificaciones que tiene ya hechas en mi canal, y con el mismo coche con un chasis 3D. Y veremos si nos compensa, si no nos compensa y demás. Es verdad que hay muchas carrocerías de este coche a la venta, y bueno, y están sueltas por ahí esperando a ser montadas. Y la verdad es que, bueno, para mí, sinceramente, es uno de los clásicos por excelencia. Creo que este coche, a todo aquel que le guste este juego, pues, y le gusten los clásicos, no debería de faltar en su colección, ¿vale? Mejor preparado o menos preparado, bueno, más o menos preparado, pero que debería de estar en su colección. Y a mí, como me gusta mucho, pues bueno, pues tengo estos dos, y haré otro vídeo más adelante, porque esta es la segunda parte. Haré una tercera parte con un chasis 3D evolucionado de la misma marca de este compañero, y con la carrocería ya un poquito más ligera. Ya haré algunas modificaciones un poquito más profundas a este gran clásico. Y bueno, pues os cuento, nos vamos a quedar con la primera parte que hice en el vídeo, y os cuento un poco por encima rápidamente lo que le hice para afinarlo y que fuese el coche mejor. Así que pasamos al 1430 que tenemos a la derecha. Bueno, pues aquí estamos con él, como he comentado. Y así muy rápido por encima, deciros que la carrocería está totalmente de serie, no se le ha tocado nada, lleva su kit de luces, no se ha tocado absolutamente nada, ¿vale? No se ha rebajado nada, no se ha hecho nada. Simplemente lo que tenéis, que os voy a poner en la descripción del vídeo, el enlace al vídeo que subí contando un poco por encima lo que se le hizo al coche, ¿vale? Bueno, pues la carrocería tal cual. La carrocería pesa bastante, evidentemente. Esto está en unos cerca de 30 gramos, creo recordar, 29-30 gramos, ¿vale? De todas formas, ahora os lo pondré para que veáis la diferencia entre este coche y el que ya lleva con el chasis 3D, que a la carrocería sí le he hecho algunas modificaciones. Es verdad que la gran modificación que tiene este coche son las llantas. Son las llantas porque le puse, este coche ya sabéis que trae de serie unas llantas que no van acorde con él, en la escala que se ha hecho, no se ha cuidado. Entonces las llantas que le quedan bien a este coche son las del SEAT Panda, de la misma marca de Scalextric, que son las que lleva aquí puestas, y le quedan genial. O sea, ya habéis visto cómo le queda al coche, que le quedan brutales. Es su llanta, es la que tiene que llevar, ¿vale? Y ese es el único cambio que le he hecho, evidentemente con sus neumáticos, ¿vale? Los que trae el SEAT Panda también, chiquitito, estrecho, muy estrecho, pero bueno, que el coche se comporta muy bien con ello. Y delante, pues los Zero Grip. En este caso yo opté por el tubo termorretráctil y puse un par de capas, como ya veréis en el vídeo si le echáis un vistazo para atrás. Y bueno, y nada más, todo lo demás sigue igual. La guía, la de serie, todo de serie, le quitamos el imán, evidentemente, y las trencillas simples, puestas de forma simple, que es como mejor van. Tiene separadores delante, tiene unos separadores, creo recordar que estos eran de unos 3 milímetros, creo recordar, pero echarle un vistazo al vídeo, ¿vale? Para que cuadraran justo con la carrocería, ¿vale? Para que se quedara bien. Es verdad que este coche agradece cuando llevamos justo al límite de la carrocería con el paso de rueda, pues es verdad que lo agradece porque tenemos un buen apoyo, ¿vale? Tener en cuenta que yo lo que he hecho ha sido dejar que toque lo mínimo posible en la placa de verificación para que se apoye y no haga la croqueta, que estos coches tienden mucho a hacer la croqueta, ¿vale? Nada más, las llantas traseras justo al límite también, sobresalen medio milímetro por cada lado. Y bueno, deciros que
que este eje delantero no se puede regular en la altura, entonces va fijo. Por eso es muy importante darle al neumático la medida exacta para que toque justito, ¿vale? Y así la guía pueda entrar hasta el final y haga el efecto de suspensión. Esto con el original, ¿vale? Bien, os paso, os doy el peso de la carrocería para que lo tengáis claro, ¿vale? Os lo voy a poner ahora mismo y vamos a pasar a la prueba que tengo en el tramo bueno, pues donde pasan todos los coches, ¿no? Y el tiempo que marca estando aquí de esta forma ya afinado y con su basculación, porque lleva sus tornillos para darle cierta basculación delante y detrás. Ya sabéis que a mí me gusta darle un poquito más delante que atrás. Y veis cómo se comporta el coche, evidentemente con sus luces encendidas, con todo. Os cuento que el voltaje, porque los motores que llevan son muy parecidos, ahí me parece que este lleva de ser de serie el 41, ¿vale? Pero aunque el otro lleve, no sé si es el 41 o el 42, no me acuerdo exactamente, ahora lo diré, compenso con el voltaje. Lo digo por si alguno piensa, bueno, es que ese motor corre más que el otro, ¿por qué tal? No, pues lo compenso con el voltaje. Con uno tengo un voltaje, con el otro tengo otro voltaje, pero quiero que corran lo mismo para que las sensaciones de aceleración y de freno con el mando regulado pues sean muy parecidas, ¿vale? Para que se vea la diferencia entre la mejora del coche. Bueno, os paso con el peso de la carrocería y nos vamos al tramo para que veáis cómo funciona el coche. Bueno, y aquí tenemos, ya después de haber visto el otro 1430 que teníamos preparado prácticamente de serie, con su chasis de serie y demás, pues aquí tenemos el que ya tiene el chasis 3D. Como podéis comprobar, pues las llantas tampoco son las originales. Aquí aproveché unas llantas que tenía calibradas. Es verdad que son un poquito anchas para el coche que es, pero no le quedan mal, ¿vale? Y el coche se comporta bien. Tienen sus tapacubos puestos que tuve que adaptar, que tenía por ahí. Fui recogiendo cosas de ahí que tenía por ahí en la maleta y que no usaba y al final pues lo monté, ¿vale? Bueno, os cuento, en la carrocería, ahora os pondré el peso, la he aligerado un poco y en la carrocería he mantenido el kit de luces evidentemente y he puesto un conector rápido para que pueda desmontarla, montar y montarla con los conectores rápidos que se ponen ya en todos los coches cuando montamos el kit de luces para competición. Y aquí lo que he hecho ha sido quitarle toda esta parte de la bandeja de piloto. He quitado todo esto, por supuesto he quitado el apoyo central que va al motor, he quitado los apoyos a los cojinetes traseros, he limpiado toda esta zona que hay aquí detrás, como podéis ver, he limpiado también todo este lateral de aquí y este de aquí, he limpiado un lateral que había aquí delante, en fin, que le he intentado quitar plástico allí donde no hacía falta. Es verdad que se podía haber aligerado más, pero bueno, como ocupa muchísimo, pues para que tape el cristal trasero con el delantero, pues lo he dejado tal cual, ¿vale? He quitado las patillas, he soldado ahí los cables y he puesto su ficha de empalme. Entonces, el peso de la carrocería os lo enseño ahora para que lo veáis, ¿vale? Y una cosa importante que sí le he hecho, aunque en este chasis no hacía falta, porque este chasis viene pensado para la carrocería de serie, es que si veis, en esta carrocería he rebajado esta parte de aquí delante, como podéis observar, ¿vale? Si lo veis de aquí de lado, lo veis. ¿Por qué? Pues porque yo antes tenía un chasis modificado, original, modificado,
y al tener una guía normal, de las que usamos con terminales de toda la vida, pues roza aquí en la carrocería. ¿Vale? Entonces ya os digo que en este chasis que 3D el compañero ha pensado en eso y no hace falta tocar la carrocería, simplemente montándola ya queda perfecto. En la tercera parte que haga de este coche, pues ya montaré un chasis con la guía más adelantada, con una batalla más larga. Y aunque tenga que modificar la carrocería un poquito, pero quiero que el coche mejore todo lo que pueda, sin que salga y sin que rompa la estética que tiene, porque prácticamente aquí ni se nota cuando el coche está en la pista, ni se nota lo que tiene aquí delante, ¿vale? El rebaje ese. Bueno, dicho esto, nos metemos con el chasis 3D. El chasis 3D es de nuestro compañero, que su marca es Heavy Slot. Vende en Wallapop, prácticamente, es donde más vende, pero yo os dejaré aquí su correo electrónico en la descripción del vídeo por si estáis interesados en este chasis, pues que ya os ponéis en contacto con él. De todas formas lo podéis buscar en Wallapop. También os dejaré el enlace de su perfil si me lo permite, ¿vale? El chasis viene muy bien terminado, viene con un plástico flexible, ¿vale? No es rígido, es no sé qué tipo de plástico, pero ya es algo más flexible y viene muy bien terminado. A mí me lo ha enviado con varias guías, me lo ha enviado con 3 guías distintas porque yo le dije que quería el vástago en distintas alturas, pero claro, al tener el eje justo prácticamente encima, estas guías que vienen con tornillos que son hechas en 3D también por él mismo y van geniales. Es verdad que hay que repasarlo todo, ya sabéis que el 3D hay que repasarlo todo, pero una vez repasado pues funciona de maravilla, ¿vale? Me la envió con 3 guías, como digo, muy apañado aquí el compañero para que yo pudiera mover y tal. En fin, al final las tengo ahí, las usaré en el chasis que modifiquemos, porque ya le he pedido el siguiente chasis para que me adelante la batalla, me haga la batalla más grande y me adelante la guía. Y en fin, ¿qué deciros? Yo lo he tenido que adaptar porque ya habéis visto que las llantas son bastante más anchas que las originales y entonces tuve que recortar aquí un poquito el chasis, una pieza que traía aquí, bueno, el plástico mismo, que llegaba hasta esta altura, porque este chasis está pensado para montar todas las piezas originales. Pero bueno, eso no pasa nada porque al final esos pequeños retoques, pues bueno, pues hacen que lo pueda adaptar a todo, ¿vale? Viene con toda su tornillería, viene todo al milímetro, viene todo perfecto para mi gusto, muy bien terminado, como podéis observar. Este es el 41B, ahora que lo estoy viendo, el otro era el 41 y este es el 41B. Varía un poco entre uno y el otro, ya os digo que compenso con el voltaje, ¿vale? de la fuente. Fijaros que viene con su tubo de escape, detallado, pintado, o sea, me parece genial. Viene muy lisito, muy bien terminado, ya os digo, viene con su tornillería delantera tanto a nivel inferior como a nivel superior para estabilizar el eje delantero, un eje delantero que he tenido que colocar para esta llanta, pues lo digo, insisto en esto porque he tenido que adaptarlo todo para esta llanta. Un casquillo de 2 milímetros a ambos lados, de plástico, 2 milímetros y 2 milímetros. Pero bueno, eso ya, si vosotros montáis el original, no tendréis problema, ya lo iréis adaptando, ¿vale? Viene con, como digo, toda su tornillería, viene para fijar el motor, se queda súper fijado, no se mueve en absoluto, ¿vale? No tiene ninguna torsión, se queda totalmente fijo porque está perfectamente encajado, como ya podéis ver en el chasis como tiene aquí, ¿vale? La forma para que quede encajado y no se mueva. Este chasis lo pedí para el motor RX, también lo fabrica para motor boxer normal, ¿vale? Pero yo quería usar el motor de Scalextric, el original. Viene con sus tapitas aquí, como todos los chasis 3D con su tornillería, pero ya os digo que me gusta cómo viene terminado, ¿vale? El chasis me gusta bastante cómo viene terminado y encaja a la perfección. Entonces, del material que yo he puesto, pues bueno, pues ya veis, ya estáis viendo los cables, la ficha de empalme rápida con los cables para las luces de la carrocería, ejes calibrados que llevo, las llantas calibradas con su tapacubo, llevo una corona que no recuerdo la marca que es porque como uno tiene tantas cosas al final, pues ahí está, la puse una 27, pero no me acuerdo de qué marca era, por supuesto calibrada también. Y ya está, y nada más.
poca cosa más, ¿vale? Las llantas que lleva este coche, las que le he puesto, porque las que trae el original, no recuerdo muy bien, eran enormes. Las del Seat Panda son menos de 15, 14,8 creo, o 15 por los pelos, y estas son de 15,8, ¿vale? Estas llantas son de 15,8, pero si son muy anchas, como podéis observar, son muy anchas, porque son las que tenía aquí, ¿vale? Entonces son de 10, entonces son enormes. Evidentemente, ya os digo que esto son pruebas y son cosas, pero bueno, que el coche mejora, el coche va bien. La vuelta de tuerca que le dé con la tercera parte que haga de este vídeo con este coche, será ya con el chasis, con la batalla ya modificada, y tengo por ahí otras llantas que me gustan mucho, que las usaré para la siguiente, ¿vale? Con ejes calibrados y demás. En fin, no tiene de más, ¿vale? Entonces, os voy a dejar con él, con el peso de la carrocería, para que veáis la diferencia con la otra. Y nos vamos al tramo para que veáis cómo se comporta, cómo va y en cuánto mejora a su hermano, que prácticamente está de serie, quitando esas llantas que ya os digo que son las perfectas para él, ¿vale? Así que chicos, os dejo con el tramo, sacad vuestras conclusiones y espero veros en la tercera parte de este gran clásico. Así que un saludo, portaos bien, sed buenos.